Es una bendición estar aquí nuevamente. ¿Cuántos estuvieron la vez anterior que estuve? A ver. Bueno, unos cuantos. Estuve en noviembre, a principio de noviembre, el 4 de noviembre. Pregunto no porque sí, sino porque de alguna manera lo que voy a compartir es continuación de aquello. Así que si no estuviste la vez anterior vas a tener que repasarlo después, si tenés ganas, por supuesto. Soy de los que hizo el esfuerzo esta tarde, ¿sí? Así que te acompaño en el sentir. Y como estamos acá, igual vamos a aprovecharlo, ¿sí? Pero salí de mi casa, salimos siempre por el patio de casa, así que vi la parrilla ahí, miré para arriba, vi que no volaba una hoja y dije, hoy estaba genial para prender el fuego. Así que dije, Señor, toma en cuenta este sacrificio de alabanza y que lo tome en cuenta el pastor Horacio también y a su regreso me invite él a comer el asado que me perdí hoy. Así que no sé si está quedando grabado, si está quedando grabado estoy seguro que lo va a escuchar, va a chequear cada palabra que he dicho, así que Horacio, ya te llegó el mensaje. Dice Proverbios 13, 22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Te lo repito, dice Proverbios 22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Declara conmigo, soy una persona de bien. Por eso, conforme a la palabra, forjaré un legado, dejaré herencia de bien a mis nietos. Padre, recibimos ahora tu palabra, Señor, también como una poderosa semilla que cae en tierra fértil. Yo declaro en el nombre de Jesús una vez más que aquí hay tierra fértil y por eso, Señor, tu palabra cumplirá el propósito para el cual fue enviada y dará fruto al 100%. Amén. Si no tenés nietos dirás, bueno, pero esta palabra ¿por qué es para mí? Y si sos joven o adolescente también dirás, me falta tanto para tener nietos. Y qué bueno entonces que recibas esta palabra que todavía te falta mucho para tener nietos. Porque si podés recibir la impartición de esta palabra, hoy estarás más cerca de cumplir con la palabra de Dios en tu vida y en las generaciones que vendrán después tuyo. Pero si estás grande, todavía estás a tiempo, ¿sí? Y honro una vez más, como fue hecho esta tarde, la vida de los pastores Klink, porque de verdad es un tesoro tener siervos de Dios como ellos aquí y por supuesto además es una inspiración para esta palabra que voy a compartirles. Y como les decía, voy a continuar con la idea que les compartí hace poco más de 2 meses atrás, ¿sí? Aunque pienso en lo bueno que sería otra palabra, lo cierto es que cada uno da de lo que tiene, ¿sí? Conforme a la gracia que ha recibido. Si estuviera Marcos Brunet hoy acá, les hablaría de la intimidad con el Padre, ¿sí? Del altar de adoración y de todo lo que Dios le ha dado a ese siervo de Dios. Y así podríamos dar el ejemplo de muchos más, ¿sí? Y a Dios a mí me viene movilizando y empujando a profundizar más en esto del discipulado de generaciones y comprender en este sentido la dirección en la que se mueve el mundo, ¿sí? Para saber para qué nos preparamos y preparamos a quienes nos siguen. Así que sobre esto voy a volver, ¿sí? Y ante todo, vuelvo sobre un concepto entonces que ya les compartí en noviembre y es que no podemos solo reaccionar, ¿sí? Y acá estoy en la introducción nada más, ¿sí? Así que prepárense porque me dijeron que hasta que apaguen la luz tengo tiempo. Soy un convencido de que este es tiempo de salir, es tiempo de actuar, de participar en política, de llevar la iglesia fuera de las paredes del templo. Recuerdo que cuando yo vine a principios de noviembre, en esos días después estarían aquí el pastor Fito, y ahora me olvidé el apellido de él, Fico, y su esposa Ana Baloy, con el ministerio Nacidos para Gobernar. Y creo en esto, estamos comprometidos con que más cristianos
participen en política como iglesia. Nos estamos moviendo en Cipolletti porque tenemos el deseo en nuestro corazón, desde la pastoral allí en Cipolletti, de por lo menos tener 1 o 2 concejales este año que puedan ser electos en la ciudad y tener nuestra voz ahí adentro. Creo en todo esto, pero también tengo claro que el enemigo que enfrentamos no es improvisado, no está improvisando, ¿sí? Y en los últimos años hemos sido conscientes de que Dios nos llamaba a salir, a cambiar la estrategia, lo asumimos, ¿sí? Y escenarios como los que presenciamos el año pasado nos dieron un baño de esa realidad que nos llama, ¿sí? Evidentemente la iglesia tiene que estar ahí afuera, pero también nos deben hacer conscientes, ¿sí?, de que no podemos solo reaccionar. Lo que viene hacia adelante es más difícil, es más duro, es más siniestro. Podemos salir con alabanza, como lo hizo, ¿sí?, en su momento Josafat, como lo hicieron aquellos a los que Dios llamó a salir en algún momento solo, con alabanza, como lo hicieron los que rodearon el muro de Jericó, y cuántos ejemplos que podríamos dar, pero lo cierto es que también estuvieron los David que tuvieron que salir a pelearla la guerra, ¿sí? Y no solo con alabanza, sino sabiendo el Dios que los respaldaba con la espada, ¿sí? Sabiendo batallar, sabiendo ir a la guerra. También debemos por eso salir con conocimiento y sabiduría del terreno al que vamos a enfrentar, ¿sí? Leí en estos días un artículo publicado el año pasado mientras se debatía la ley del aborto, de la legalización del aborto en el Senado, ¿sí? Y este artículo explicaba que la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos establecen como un requisito para la ayuda financiera de los países en desarrollo, es decir, países como el nuestro, la legalización del aborto. ¿Y saben por qué? Porque consideran que el aborto es central para la lucha contra la pobreza. Es decir, concretamente, con el aborto se eliminarán muchos pobres antes de nacer. ¿Escuchaste bien, no es cierto? Bueno, resulta que el gobierno argentino fue a golpear las puertas de la OCDE, es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en abril de 2016. Y ahí le empezaron a decir a la Argentina lo que tenía que hacer para que los acepten, cosa que todavía no ocurrió, que lo hayan aceptado como miembro pleno. Y entonces, de pronto nosotros nos sorprendimos 2 años después por la instalación de un debate que consideramos extemporáneo. Este no es el debate que hay que dar, el aborto ahora, ¿por qué? Y creímos que era la imposición solo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la Argentina estaba en esto hacía rato. Y de pronto reaccionamos, nos dimos cuenta, ¿sí? Y claro que la reacción de la iglesia logró frenar ese primer debate, y yo lo creo. Creo que, como un ejemplo nada más, pero de toda la lucha que se dio el año pasado, el 4 de agosto fue un evento no solamente en el impacto social que generó ver tantos cientos de miles de personas reunidas en el obelisco, sino en el impacto espiritual de una iglesia que se une para detener el avance del enemigo y de la muerte en la nación. Tuvo un impacto determinante y yo lo creo. Ahora, lo que también creo es que no podremos vivir solo reaccionando, que en algún momento tendremos que ser conscientes de que había que anticiparse, de que esto ya estaba corriendo, y la mayoría de nosotros hace un año atrás, en enero, ni se nos ocurría que íbamos a estar hablando y repitiendo tantas veces la palabra aborto. Y de eso pasó solo un año. Es decir, fíjense todo lo que ocurrió en menos de un año. Sin embargo, en la agenda de aquellos que del otro lado lo promovieron, esto venía trabajándose hacía mucho y era el tema con el que se desayunaban todas las mañanas. Por eso, creo que está claro que el mundo cambió y va a seguir cambiando. De esto también hablaba con ustedes en noviembre. Y debemos anticiparnos, ¿sí? Y en esto traigo nueva información, ¿sí?, más datos para que comprendamos el mundo que se viene. Dicen los
estudiosos, sí, que uno de los factores más determinantes dentro de la incertidumbre laboral es justamente el avance de la tecnología en términos de automatización y de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es que ahora los robots no solamente hacen lo que alguien previamente programó, sino que además esa programación tiene la capacidad de seguir reaprendiendo sola, ya sin que nadie interactúe. Y ha crecido tanto y crece tanto en la interacción con los humanos y los otros robots que dicen que cada vez va a ser mayor. Y reaprenden rápido porque acumulan la información, si están conectados a la nube, de toda la información que van aprendiendo las otras máquinas y los otros robots en el mundo, de manera directa, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, te cuento algo que no tengo acá, pero dicen, por ejemplo, que en términos de salud, ¿sí?, pronto, de verdad, algo que uno no hubiera imaginado va a ser más seguro y nadie va a discutirlo, que te opere un brazo robótico a que te opere un doctor, ¿sí? Yo no sé si vos sabés, pero lo sé porque le escribí a un vecino cirujano que mientras estaba haciendo una cirugía me respondía por WhatsApp. Seguramente como el paciente estaba con anestesia total, no se enteró, pero mi vecino me puso WhatsApp. Después igual la seguimos charlando, organizando el asado. Imagínense qué otra cosa puede organizar un vecino con un vecino que un asado o algo así. Después la seguimos porque estoy en el quirófano, me dijo. Bueno, el robot seguramente no tendrá esas distracciones, ¿sí? Pero además, ¿sí?, el médico puede acumular la experiencia de unos cuantos miles de casos que puede llegar a acumular a lo largo de su vida, y sin embargo la inteligencia artificial puede al instante procesar toda la información de todos los brazos robóticos que haya en el mundo y que los estén subiendo a la misma base de datos de los millones y millones de casos que puedan adquirir y de toda la experiencia acumulada, no solamente de ellos, sino de todos los médicos y de todo lo que se haya cargado en la nube. Imagínate si no será más específico. Además, si se aseguran de enchufarlo bien a 220 o de cargarle las baterías, seguramente no se agota, no se cansa, no pide vacaciones, etc. Dice el Banco Mundial que el 47% de los trabajos estará en peligro en Estados Unidos y en Argentina un 64% de los trabajos en manos de la inteligencia artificial y el avance de la automatización. Y Michael Osborne, uno de los que adelantó estos porcentajes, asegura: la gente con altos niveles de habilidades o estudios estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años, mientras que los que están menos capacitados serán los que corren más riesgo de ser reemplazados por completo. Y Andrés Oppenheimer, que es un periodista muy conocido y que investigó este fenómeno, asegura lo siguiente: los tiempos se han venido acortando. Mientras que en el siglo XVIII la humanidad tardó 119 años en esparcir la máquina de tejer fuera de Europa, en el siglo XX tardó apenas 7 años en difundir Internet desde Estados Unidos hacia todo el planeta, y en el siglo XXI, escucha bien, WhatsApp, esta herramienta que mientras estoy predicando se me prende el teléfono todo el tiempo porque alguien está whatsappeando algo en algún grupo de los que estoy, y que seguramente te pasará lo mismo, y que se ha convertido en una herramienta tan poderosa que ya es una herramienta fundamental para el trabajo y la vida cotidiana. El programa de mensajes celulares, que lo crearon un par de veinteañeros solo en 6 años, logró 700 millones de seguidores. Dice Oppenheimer lo mismo que logró el cristianismo durante sus primeros 19 siglos. No estamos queriendo comparar el tipo de seguidores de uno y otro, pero lo cierto es que WhatsApp logró en 6 años la misma cantidad de seguidores que el cristianismo en sus primeros 19 siglos de vida. Imagínate cómo se han acelerado los tiempos. Imagínate cómo han cambiado las cosas. A medida que los robots y otras máquinas inteligentes reemplacen a cada vez más trabajadores manuales, vendedoras, recepcionistas y empleados administrativos, ¿sí?, etcétera, crecerá la brecha social entre quienes tengan una sólida formación académica y quienes no la tengan. La educación es y será cada vez más el secreto de la supervivencia laboral y de la prosperidad individual. Las carreras universitarias serán cada vez más interdisciplinarias e incluirán
capacidades tecnológicas y habilidades de racionamiento crítico, resolución de problemas y trato interpersonal. Además, serán intermitentes en el sentido de que incluirán actualizaciones de por vida. El que no se actualiza se queda fuera del sistema. El que no se reaprende se queda fuera del sistema. Lo hablaba esto con mi esposa en el tema de la medicina y discutíamos el tema de la automatización y le empecé a leer algunos datos que hacen aún a su especialidad y no lo podía creer. Porque no nos damos cuenta de cómo estas cosas han avanzado. La formación académica, las habilidades como la creatividad, la originalidad, la inteligencia social y emocional, que también deberán enseñarse en las universidades, serán claves para las profesiones del futuro. En cuanto a esto último, espero no aburrirte, pero me parece fundamental que entendamos el mundo al que decimos que queremos salir a llevar nuestro evangelio. En cuanto a esto último, también habla Pilar Sordo, conocida psicóloga y escritora chilena, que no por nada, ¿sí?, está en el cuadro de honor de las 21 personas más influyentes en Chile, afirma lo siguiente: la educación actual forma jóvenes emocionalmente analfabetos, sin habilidades transversales o emocionales, lo que decía Oppenheimer que hay que conseguir. Y respecto del rol de las familias, ella afirma: en una sociedad en constante evolución, las estadísticas son alarmantes. La soledad, la baja autoestima y la adicción a los celulares son una llamada de atención para cada padre, educador y responsable de las generaciones futuras. ¿Qué dice la palabra que leímos al principio? Que el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Y dice esta mujer que vos no podés desconocer esto si estás pensando en las futuras generaciones. Según la psicóloga, se estableció en la sociedad una percepción errónea de la autoridad, donde aplicar reglas claras pareciera que está ligado a ser rígido. Es el gran problema que tenemos hoy en la familia, el que tenemos como padres. Los niños necesitan límites amorosos y es allí donde se dará el encuadre necesario para empezar a educar. Y todo esto está conectado a algo que ya te compartí el año pasado, ¿sí? Conflictos de identidad sexual, depresión, autoflagelación, bullying, pensamientos suicidas, ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Me contaba... Nos alarmamos de los chicos, ¿no? De la reacción de los chicos, de las actitudes de los chicos, de cómo se hostigan y del famoso bullying que está entre los chicos. Esta semana pasada vino a verme a la oficina una mujer que es una comerciante ahí de la ciudad de Cipolletti. Me escribe, me dice: Sergio, quisiera visitarte. Son activos voluntarios en una parroquia en la ciudad de Cipolletti. Y me contaba alarmada de cómo las madres del grupito de WhatsApp de su hijita más chiquita que iba a primero o segundo grado, agreden con su vocabulario, con sus formas a otros padres y por supuesto a los docentes, y cómo una familia, después de bancarse 3, 4 años el hostigamiento no de los niños, sino de los padres hacia un alumno que había sido señalado como el alumno problema, decidieron llevarse a ese niño y por supuesto todos los demás papás, lejos de lamentarse por la pérdida de ese chico, festejaban, celebraban de haberse sacado al niño problema de encima, ¿no? Una cosa terrible, patética, pero que muestra la realidad de nuestra sociedad, la incapacidad de la conexión emocional con el otro, de entender, de la empatía y por supuesto, ¿qué podemos esperar de los niños si así son los padres, ¿no? Y podría darles más ejemplos, por supuesto. Entonces me pregunto, ¿cómo ser una iglesia relevante frente a los desafíos del mundo que viene? ¿Qué injerencia tiene la iglesia en la realidad que enfrentamos? Si la inteligencia social y emocional son una clave, ¿cómo lo enfrentará un mundo cada vez más individualista, egoísta y herido, lleno de odios, grietas y de confrontación? Y mientras trabajaba semanas atrás en esta palabra, Rosa, mi esposa, avanzaba en sus estudios, ¿sí?, de la maestría en nutrición y clínica y diabética y dietética, que está haciendo, y yo entonces le daba un poco de charla respecto de los desafíos que se vienen por delante, ¿sí?, para nuestros hijos y para una iglesia que pretende discipular generaciones, y ella me hablaba de la leche materna.
y del diseño de sus propiedades en favor del desarrollo del bebé. Y mientras me hablaba de esto, afirma esta frase que enseguida tomé nota, dice: Dios es el mayor de los científicos, la ciencia es de Él. No hay duda de que el ser humano es el diseño más maravilloso que se ha creado. La creación de Dios y sus maravillas son inigualables. Y con esa afirmación, comienzo entonces a tener las primeras respuestas a mis inquietudes, ¿sí? Y hasta aquí, con todo lo dicho, puedo afirmar, ante tanta incertidumbre, solo Dios puede traer esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Si lo que destacará a las personas es la creatividad y la originalidad, el Espíritu Santo será la mejor fuente a la cual recurrir para adquirir esta sabiduría. ¿Puede una universidad enseñar inteligencia social y emocional como afirma este periodista? ¿O como lo afirma la psicóloga que dice que esto deberá enseñarse? Mira, más allá de lo conceptual, algo es seguro. Y es que la salud social y emocional tienen que ver con el ser interior. Y allí lo único que tiene resultado es el poder de Cristo y la operación del Espíritu Santo. No hay otra forma. No se puede enseñar. Esta mujer que me vino a ver estaba preocupada porque su hija de 15 años se está perdiendo por los vínculos que tiene en la escuela. Y el problema es que la escuela no la está sabiendo contener. Y es que quizá el docente que tiene adelante tiene los mismos problemas y las mismas angustias y las mismas dificultades emocionales que aquejan a ese alumno, a esa alumna. Es que el problema que enfrenta la humanidad frente al avance de la ciencia y la tecnología es el hambre de poder, la corrupción, el egoísmo. ¿Cuántos flagelos? Lo podemos resumir en una palabra: pecado. Pecado. Y por eso también es que frente a esto lo que nosotros tenemos es una gran oportunidad. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sigo creyendo, como te lo dije meses atrás, el mundo está necesitando de valores y de una resignificación de la vida, y la iglesia es esa reserva espiritual, moral y de sentido para la humanidad. Por eso el avivamiento que viene es diferente a lo conocido, no es un retorno a lo que vivieron anteriores generaciones. El avivamiento que viene traerá una revolución social por medio de discípulos que viven en el poder del Espíritu, pero con el carácter de Cristo, que están preparados por la palabra para toda buena obra, para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Así que terminé la introducción y empiezo con el mensaje. Porque lo que necesitamos es transformar nuestra mentalidad. Porque nosotros también hemos caído en un evangelio consumista. Esta semana empezó a correr por las redes, quizá lo viste, un video del pastor Marcelo Nieva. El pastor Marcelo Nieva es pastor de la Iglesia Bautista en Río Tercero, un pastor perseguido por la policía, perseguido por la justicia provincial en Córdoba, perseguido por una estructura corrupta, ¿sí?, que ha tejido en distintos sectores de la ciudad toda una trama para esclavizar mujeres, y cuando él se metió en ese mundo lo empezaron a atacar, a tal punto que hace años Gendarmería Nacional tiene una posta en la puerta del templo, y ni siquiera eso ha alcanzado para que lo ataquen, lo persigan. En su vehículo tiene el impacto de una bala, un día le dispararon y gracias a Dios no le pegó porque entró por la puerta de atrás de una camioneta que él tenía y rebotó y se frenó en una estructura metálica, en una Kangoo y en la goma espuma del apoyacabezas del auto, si no lo hubieran matado. Y esto está pasando acá en Córdoba, no la otra vuelta del mundo, y sigue pasando hoy. Así que su experiencia de Cristo y de vivir la fe, la experiencia de Dios es muy peculiar. Así que él no tiene habitualmente un culto como el que tenemos nosotros. Llegan al culto clamando para tener un culto en paz, porque muchas veces el pueblo mismo, que además le cree, por supuesto,
a los medios de comunicación locales y a todos los que manejan el poder, ¿sí? Como cuando de verdad no le creemos a esto de que nos pueden manejar a la opinión pública con un poco de manipulación mediática hasta que nos toca, ¿sí? Hasta que nos toca bien de cerca. Y esta iglesia lo vive, así que llegan clamando poder tener un culto en paz. Hace años. Y él decía, hemos perdido el verdadero concepto de lo que significa seguir a Cristo, ¿sí? Cristo sufrió, Cristo vivió en carnes propias, llevaba en él las marcas del propósito que Dios Padre tenía con su vida. Y sin embargo, a veces nosotros creemos que Cristo es venir al culto, adorar, conectarnos con el amado, ¿sí? Buscar de su presencia y tener ese éxtasis que me llena a mí. Y yo no quiero caer en el error de decir que eso está mal, pero eso no es todo el Evangelio. Y los tiempos que vienen cada vez más nos van a confrontar con esa otra realidad, para lo cual vamos a necesitar más intimidad con el Padre, pero vamos a tener que asumir que el propósito está en otro lado y que para esto también tenemos que dejar de estar enfocados en nuestro propio egoísmo. ¿Qué es lo que le pasa al mundo? ¿Sí? Mundo consumista, egoísta, que solo piensa en sí mismo, y a veces nosotros bañamos de espiritualidad la misma actitud porque en vez de buscarlo en otro lado, en vez de buscarlo con otra forma, lo buscamos acá dentro de la iglesia, pero al fin y al cabo vinimos solo deseando recargar las pilas para nuestra semana, para salir a enfrentar nuestro día y pasarlo bien la semana que viene y llegar hasta el próximo domingo para volver a recargar esas pilas, para enfrentar mi trabajo, mi vida, mi semana, lo más en paz posible. Y resulta que Jesús nos llamó a otra cosa y dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, no paz y comodidad. Y lo cierto es que eso es lo que viene no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y si de verdad amás la familia que Dios te dio, entonces no podés dejar de pensar que lo que haces hoy o lo que no hagas hoy va a impactar en la vida de ellos. Y por eso tenemos que tener esta conciencia de legado, un cambio de mirada a nuestra vida, a nuestros objetivos y a nuestras costumbres. Y en noviembre te hablé acerca de cambiar nuestra manera de discipular. Dios nos llama a levantar la mirada, a comprender que sus planes son más altos, que sus pensamientos y sus caminos para nosotros están por encima de lo que imaginamos. Pero soy un convencido también de que tenemos que dar respuesta ahora, claro que sí, para esta coyuntura que vivimos como país. Sin embargo, la misión que tenemos como iglesia no es solamente ver cómo reaccionamos frente al aborto y la ideología de género. Nuestro desafío es discipular generaciones que forjen un diseño de reino celestial frente al diseño de las tinieblas al que esos movimientos responden. Y esto llevará tiempo, porque los primeros que debemos cambiar la mentalidad somos nosotros. Y acá me quiero meter en algo que quizá sea un poco más movilizante todavía. Y para esto quiero llevarte a Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. Si lo tenés ahí en tu Biblia, en tu celular, lo podés buscar. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, escucha bien, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La historia de Abraham marca para mí una de las más poderosas enseñanzas acerca de lo que es un legado. Dios lo sacó de su comodidad. Le dijo, andate de tu tierra y de tu parentela. Abraham era un hombre que estaba ya afirmado, que tenía tierras, que tenía trabajo, que tenía familia, que tenía ganados, que tenía un buen pasar. Y encima lo podía disfrutar en familia. Así que estaba cómodo, pero Dios lo movió de su tierra y de su contexto. Segundo, Abraham se movió en fe. Porque cuando salió no sabía dónde iba, solo sabía que Dios lo estaba llamando y decidió moverse. Y dio nacimiento a un reino. Abraham ya tenía familia, ¿sí? Pero buscaba una nueva. Dice ahí Hebreos, el autor de Hebreos dice, si hubieran querido quedarse con la que tenían, tenía tiempo de volver, pero buscaban una nueva patria. Y Abraham por eso se movió. Él tenía tiempo de volver, pero debía engendrar un nuevo movimiento. Y esto es lo que más me impacta. Y esto es lo que te quiero compartir. Porque no solamente esto alcanza a nuestros mayores, yo siento que esto me alcanza a mí y por eso seguramente a muchos de los que estamos aquí. Dice, saludaron la promesa de lejos. Es decir, no vio ni él ni los suyos lo prometido. Tremenda afirmación. Eso es legado. Eso es mirar más allá de mí mismo. Era imposible que su generación viera las multitudes incontables como la arena del mar. Seguramente conocés la historia de Abraham, ¿sí? Pero cuando Dios lo posicionó un día, le mostró la tierra después de que él había caminado, de que había entendido que era lejos de su tierra y de su parentela, y entonces se alejó de su sobrino Lot, que lo detenía. Dios le mostró la tierra y le dijo, como la arena del mar, así será contada tu descendencia. Y esto era imposible que fuera visto por su generación. Pero alguien debía darle nacimiento. Alguien debía comenzar. ¿Y sabés por qué serían contadas como la arena del mar? Porque vos y yo en Cristo somos parte de esa herencia que Dios le prometió a Abraham. Gracias, Abraham, por haberle creído a Dios. Porque vos y yo somos frutos de esa promesa. Y a vos y a mí, Abraham nos saludaba de lejos cuando se fue sin haber recibido lo prometido. Pero se animó. Tremenda afirmación. Necesitas esta mirada, comprender que el mundo que enfrentarán tus nietos los necesitará fuertes, firmes, sanos, capaces. Y para esto debes estar dispuesto a salir de tu comodidad. ¿Cuántos están dispuestos a salir de la comodidad? Hoy diste el primer paso. En vez de quedarte en casa tomando mate, en vez de quedarte en el río, viniste acá. Y eso no es poco, pero hay mucho más que Dios quiere hacer. Necesitas moverte en fe por revelación y ahora estar listo para morir sin haber recibido lo prometido, saludándolo de lejos. ¿Sabes por qué? Porque acercaste la visión y la dejaste más cerca de los tuyos, para que ellos estén más cerca de recibirlo. Algo maravilloso de la historia de Abraham es que difícilmente recordemos todos los que participaron en el cumplimiento de la visión final que Dios le había dado. Muchos lo han visto y nosotros mismos lo estamos viendo, pero la Biblia lo dejó a él escrito en la historia. ¿Cuántos se acuerdan de Isaac? Todos. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? Todos. Pero ¿cuántos se acuerdan de los hijos de Jacob y me los pueden relatar a todos? A ver. Ya no te acordás de todos. Seguramente te acordás de José y de algunos más. Sin embargo,
todos nos acordamos de Abraham. Porque, ¿sabes qué? Ser parte del plan de Dios es asumir que no trabajás para tu realización personal. Por el contrario, es decidir sacrificar tus deseos personales en pos de alcanzar el propósito de Dios para tu vida y para las futuras generaciones. Pero vos podés ser el que dé inicio a un gran legado o pasar de largo y que el nombre escrito sea el de una próxima generación. ¿Qué querés hacer? ¿Seguir en el anonimato o ser un Abraham para tu familia? Alguien tiene que dar el primer paso. Y déjame por eso también puntualizar algunas partes que debe contener ese legado que necesitamos transferir. Lo primero que creo que necesitamos transferir es carácter. Hace 10 años Dios me habla de esto. El carácter no se enseña en los libros. Es parte de la transferencia de vida. Hace 10 años atrás Dios me dio una palabra y esa palabra el Señor me la empezó a dar. Mi esposa estaba leyendo un libro justamente de un hombre que con 36, 37 años le dicen los médicos que se va a morir. Y él decide escribir un libro para su hijo que no iba a llegar a compartir con él mucho tiempo, a modo de legado. Y escribe ese libro y mi esposa leyéndome de ese libro me lee esta frase: suerte es la consecuencia del encuentro entre la preparación y la oportunidad. Suerte no es un golpe mágico, suerte no es un toque de gracia, la habitual suerte es que cuando llega la oportunidad hayas estado preparado para recibirla. Que cuando la oportunidad toca tu puerta vos estabas listo para capturarla. Y no que estás esperando el golpe de suerte para ver recién ahí qué tenés que hacer para caminar en ello. Suerte cuando alguien compra un auto y lo mirá y decís, mirá, el auto que se compró, es que seguramente cuando vio la oportunidad de comprar el auto había estado ahorrando mucho tiempo antes, preparado para cuando esa oportunidad viniera. Y entonces después decís, miralo a fulano. No tiene suerte. O otras descripciones que solemos usar un poco más burdas. Lo que tuvo es preparación. Y cuando entonces recibí esa palabra, yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿cómo me preparo para esa oportunidad? Y el Señor trajo, me acuerdo muy bien, mientras barría la vereda de mi casa, me acuerdo sobre todo bien porque no lo hacía muy a menudo, el Señor me dijo carácter. Así que yo estaba terminando mis vacaciones, me senté al otro día, primer día que íbamos a trabajar con mi esposa a orar y le dije, ¿sabes qué? El Señor me dijo que tenemos que prepararnos en carácter. Así que hice esta oración, Señor, me dispongo a que moldees mi carácter. Dije, 3, 4 meses el Señor trabaja conmigo y estoy listo para la oportunidad que viene. Todo va a venir ese año. Habían pasado 2 años y yo todavía me agarraba la cabeza, ¿por qué hice esa oración? Lo primero que pasó ese año es que el negocio que había inaugurado un año atrás, a fin de ese año 2009, se fundió y quedé muy endeudado, muy endeudado. Así que pasé no solamente ese año, sino varios años después pagando esas deudas y aprendiendo a forjar mi carácter con la ayuda del Espíritu Santo y en las manos del Señor. Y también pasaron un montón de otras cosas. El carácter no se enseña a través de un libro. El carácter es transferencia de vida. Y dice nuestro texto lema, el hombre de bien deja herencia. El carácter es una de esas características esenciales del discipulado. No podemos transmitir lo que no vivimos. Por eso dejarle un legado a las siguientes generaciones nos compromete mucho más a nosotros hoy. Todo lo que pasó el año pasado nos compromete, porque salir con un cartel a la calle nos compromete. Y hoy cada vez más te cuentan las costillas. El modelo ahora del escrache que se ha empezado a usar para sacar a la luz las cosas y hacer justicia, entre comillas, donde encima no se puede hablar mucho de esto porque seguramente hay un montón de casos terribles y que necesitan de la justicia y el mayor repudio de todos nosotros, te pone y me pone a la luz
de toda la sociedad que te mira con la lupa y está buscando cualquier detalle en tu vida para escracharte y arruinarte. No se puede jugar con el carácter. Necesitamos tener un carácter probado a la luz de Cristo. Y esto está relacionado con lo segundo que necesita tu legado, y es valores. En la era de la relatividad debemos fortalecer nuestra contracultura. Y hay valores que no cambian con el paso del tiempo, pero que tampoco se enseñan solo en un aula. Nuestros hijos y nuestros discípulos necesitan verlo en nosotros. Los valores valen y lo que vale se cuida, se lo atesora. ¿Cuáles son los valores que le estás transmitiendo a las próximas generaciones? ¿Cuáles son? ¿Te lo preguntaste? ¿Te lo preguntás? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven tus hijas? ¿Cuáles son tus valores? Esta semana tuve un cruce ahí de un diálogo que quedó inconcluso con un chico, ¿sí? Me dice, recibí una camiseta que compré por Mercado Libre, no me gustó, era trucha. La envié porque ahora Mercado Libre te da devolución express sin costo. Apenas Oca recibió el envío, me devolvieron, me acreditaron la plata en la tarjeta. Pero vos sabés que parece que el tipo que me la vendió puso mal la dirección o una dirección trucha, así que me llegó la camiseta de vuelta ahora esta semana. Y la recibí, así que tengo la camiseta y tengo la plata. Pero avisaste a Mercado Libre. No, dice, si era un trucho, encima me estaba estafando, me dijo que era original y no era original. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No se rían de mi amigo. La pregunta es qué hubieras hecho vos, qué hubiera hecho yo. ¿Te quedás con la camiseta o le avisás a Mercado Libre que te volvió a venir pero que vos no la querés porque era trucha? Tercer elemento del legado, fe. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Legado. Necesitamos recuperar la importancia de las tradiciones como elemento de transferencia de los valores a las generaciones. Un hombre revolucionario y muy cuestionado en la iglesia, como lo ha sido y es Junior Zapata, habla de esto en su libro Generación Emergente. Justamente cuando todos creemos que viene a romper todo en la iglesia, un hombre así, él dice, necesitamos recuperar el valor de las tradiciones en la iglesia. Pero el verdadero valor, ese que le da sentido a esto, a la transferencia del legado, no de cumplir con el esquema legalista de que esto siempre se hizo así, sino de esas conductas que ayudan a que puedas transmitirle los valores de tu fe a tus hijos. ¿Cuáles son? La comunión, mediante el hábito de congregarse, mediante la lectura de la palabra, mediante la oración y una vida de adoración. ¿Cuánto de esto hay en tu práctica habitual con los tuyos, con tus hijos, con tus nietos? Abuelos, necesitamos de esa transferencia a tus nietos. Los abuelos de hoy también le agarraron la onda al celular. Así que también no solamente los padres, sino los abuelos tienen una tablet y un celular listo para cuando le toca estar con los nietos, ¿o no? O me pasa solo a mí, no estoy hablando mal de mi suegra, tampoco de mi mamá. Necesitamos abuelos que se comprometan. Y vos dirás, pero no tengo hijos. Mirá, liderás un grupo pequeño, una célula, liderás jóvenes. ¿Cuánto tiempo del que pasás con tus chicos los pasás hablando de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicás a la oración con ellos? ¿Cuánto? Necesitamos transferir los valores a la siguiente generación. Cuarto, familia. Por la gracia y el poder de Dios seguiremos levantando familias restauradas, sanas, que sirvan de cuna y escuela de generaciones, que amen,
y sirvan a los propósitos de Dios. Y este es uno de los únicos lugares que respeta la familia, la iglesia. Necesitamos por eso cada vez más ser relevantes, fuertes, explícitos, potentes, levantando familias sanas. Quinto, visión. Nuestros hijos y nuestros nietos necesitan una visión. No estamos hablando de obligarlos a satisfacer nuestras expectativas, sino enseñarles con el ejemplo y acompañarlos en la búsqueda de la revelación de Dios para sus vidas, enamorándolos de una gran visión de Dios. ¿Cuánto tiempo pasás hablándoles acerca del propósito y la visión que Dios tiene para sus vidas? ¿Cuánto? ¿O hablas más de la política de hoy, o hablas más de fútbol que de la visión y del propósito que Dios tiene para ellos? Por supuesto, no puede faltar la formación. Dijimos antes, ¿sí?, que estamos en la era en que las posibilidades de desarrollo pasan cada vez más por el conocimiento, y por eso está claro que la educación es una herramienta fundamental para el éxito, para la prosperidad, y no estamos hablando solo de lo económico, sino justamente para que puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Por eso, ocupate activamente en la educación de tus hijos, de tus nietos, de tus discípulos. Una de las cosas más maravillosas que hacemos con mi esposa hace más de 10 años es sembrar permanentemente en los estudios de chicos y chicas que están formándose en la universidad o en el lugar donde Dios los llame a estudiar, porque creemos en esto, y además estoy sembrando para cosechar también con mis hijos, que todavía son muy pequeños. Pero es una bendición poder ser parte de la formación y del propósito de crecimiento en la formación del propósito de nuestros discípulos. Y por supuesto, para esto, y por último, se necesitan recursos. Recursos. Hace 2 meses atrás me dijo un pastor: en mi iglesia le enseño a los hermanos, y agárrate bien, sentate, abuelo, si estás ahí. Miren lo que les enseña. Dice: les enseño a los hermanos que ninguno debiera irse de viaje a Miami, y por eso te lo anoté ahí para que lo leas, si antes no le aseguró la formación universitaria a sus nietos. ¡Wow! Así que si estabas proyectando un viaje, aunque no fuera a Miami, pero sí a las grutas, pero todavía no estás seguro si tus nietos van a poder estudiar, mejor replantéate las prioridades. Quien construye un legado no tiene una mentalidad consumista. No hay nada malo en que quieras disfrutar del fruto de tu trabajo, pero recordá que Dios te ha llamado a construir un legado. Si tus hijos o tus nietos pueden estar pensando solo en estudiar y no en tener que trabajar, si tienen una casa o un departamento y entonces no tienen que alquilar o no tienen que construir, pueden usar esos recursos, tiempo, dinero, lo que sea, en más inversión para su crecimiento, y estarán más cerca de alcanzar su propósito en Dios. Y de eso se trata. Abraham acercó mucho más a Isaac, e Isaac mucho más a Jacob. Y Jacob le repartió la tierra prometida a sus hijos para que cada uno tuviera una parte donde establecerse y cumplir el propósito de Dios. Necesitamos recuperar esa mentalidad como iglesia, que no solamente hablamos del espíritu y la oración, sino que eso se traduce en acciones concretas para acercar a nuestros hijos al propósito de Dios. Leí una frase en una iglesia que conocí de casualidad, ni sabía quién era el pastor. Después me enteré que era el pastor Andrés Speaker y que era un pastor muy conocido. Y tenían ahí en una pared donde tenían distintas expresiones que tenían que ver con la visión de la iglesia. Decía: sacrificamos cosas que amamos por aquello que amamos más. Y esa frase me impactó, me movilizó, porque dije: wow, de esto se trata, no solamente de sacar de mi vida las cosas que a Dios no le gustan, el pecado, aquellas cosas malas, sino que también en el camino del Señor estoy seguro que Cristo amaba su vida, pero amaba más tu vida y la mía. Y entonces sacrificó la suya por vos y por mí. Si Él dio su vida por vos y por mí,
¿Cuál es el problema de que vos des un auto, unas vacaciones, un viaje, un poco de dinero, resignes algo que amás? Como también, por ejemplo, hoy, que amabas estar en el río y yo prendiendo el fuego en mi parrilla, pero acá estamos. Y parece pequeño, pero de eso se trata, pequeñas acciones que suman y demuestran qué es lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y de eso se trata justamente la característica, el corazón del legado que le estás transfiriendo a los tuyos. Y quiero ir cerrando, pero dejarte rápidamente este concepto. Dice la palabra también en Hebreos 11:7, un versículo antes de lo que habíamos leído hace un momento. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es otro de estos hombres de Dios que están en esta galería de la fe y que se sacrificó por un legado, por dejar un remanente en la tierra que mantendría el propósito por el cual Dios nos creó. Algunas semanas atrás, mientras preparaba toda esta palabra y Dios me hablaba, el Señor me dijo esta palabra, arca, 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 arca. Y empecé a orar sobre esto y creo justamente que esto es lo que tendrá que entender la iglesia en el tiempo que viene. Y lo que Dios me dijo es eso, que lo que tenemos que construir por delante y lo que le tocará construir a la iglesia en los próximos años es un arca. Y creo que hay algunas señales que deberemos entender en el tiempo que viene que tienen que ver con este concepto. Primero es que el proceso llevará tiempo. A Noé le llevó más de 100 años. Lleva tiempo. Construir algo que Dios te manda hacer no se puede hacer ni rápido ni apurado. Hace mucho tiempo que yo vengo sosteniendo que estoy convencido, pero no apurado. Y eso no tiene que ver con velocidad. Alguien me cuestionaba esta semana, no me gusta tanto eso que decís porque a mí me parece que justamente hay que ir más rápido. Rápido no es lo mismo que apurado. Velocidad no es lo mismo que apuro. Lo que no nos puede faltar en el tiempo que viene es planificación, paciencia y perseverancia. El apurado hace las cosas así y después surge otra cosa que lo apura y va para otro lado. Pero el que está seguro de lo que Dios lo llamó a hacer se sostiene en el camino. A Noé le llevó más de 100 años construir el arca. Quizá nos lleve todavía muchos años más ver el pleno cumplimiento de lo que Dios quiere. Y quizá Dios te llame a hacer algo que, como le pasó a Noé, por mucho tiempo muchos no entenderán. A Noé no lo entendieron y se burlaban de él. Se burlaron los que no creían y fueron condenados por el agua, y se burlaron aún los cercanos. Y por ahí muchos de los que él esperaba que lo entendieran no lo entendieron. No te aflijas cuando muchos no te entiendan. Es necesario comprender que no trabajamos para el agrado ni la aprobación de nadie, sino que trabajamos para satisfacción del propósito de Dios. Tercero, el arca es un mensaje de esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente aquella que posee la esperanza para la humanidad. En el arca navegó durante todo ese tiempo del diluvio el mensaje de esperanza, el mensaje de vida. Y por supuesto, claro, también fue un mensaje de condenación para aquellos que no quisieran creer. Y de eso se trata el Evangelio. Y también, por último, deberemos llamar a los que subirán. Noé tuvo que salir a buscar, Dios le trajo, y subir a los que iban a estar en el arca. ¿Sabes cómo se llama eso? Evangelismo y discipulado. Hoy más que nunca necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos llevar el mensaje de salvación. Y pasará como a Noé, que muchos no le querrán creer y se quedarán afuera del arca, pero muchos van a subir y hay propósito en ellos. Porque cuando pase el diluvio, Dios los va a usar con poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te invito a que te conviertas como Noé en un heredero de la fe y que seas parte de la construcción del arca que viene. Un par de advertencias y con esto termino. Primero, en un tiempo de constante cambio necesitas
afrontar algo claro, y es que hay dos amenazas recurrentes. Una es el cambio, ¿sí? De esto había hablado la vez anterior, el cambio permanente, y lo otro la adversidad. Por eso primero necesitas evaluar permanentemente, evaluar, corregir, aprender, serán una constante, ¿sí? Y necesitas invertir en esto, mirar atentamente cómo se mueve el mundo es fundamental. Por eso seguí el consejo de la palabra que dice en Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Y lo segundo es que ahuyentes el miedo. Dice el Salmo 112 que el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Por eso aleja el temor de tu vida, recordá que vos estás arriba del arca. Amén. Así que vos estás seguro, porque no importa el diluvio que venga, vos estás arriba del arca. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Estamos recién comenzando el año y quisiera que puedas estar en oración un momento, porque creo que Dios nos llama a esto, nos llama a vivir hoy y a hacer una iglesia relevante hoy, pero hacerlo con conciencia de legado, de que estamos trabajando no para mi satisfacción, para nuestra satisfacción, sino para satisfacción de los propósitos de Dios. Y que somos un eslabón más en la gran historia del plan de Dios para la humanidad. Y que los que vienen detrás nuestro la van a tener más difícil todavía. Y lo único que los va a salvar, que de verdad les va a dar seguridad y les va a dar éxito, es que se encuentren arriba del arca. Y para eso lo tenemos que construir hoy. Por eso te invito a que estés en oración y que tomes un par de decisiones, si así lo querés, en esta noche. Decidí que vas a trabajar primero para ser una persona de bien, porque dice que la herencia está en manos de los hombres de bien. Así que si no trabajas en vos primero, es imposible que le dejes algo bueno a los que vienen detrás tuyo. Proponete hacer de tu vida y de tu familia un modelo de fe, de perseverancia, de carácter cristiano. Ser un discípulo y una familia en el diseño de Dios es la base para tu legado. Por medio del poder del Espíritu Santo, transforma tu mirada. Pedile al Señor que te muestre como Abraham la tierra de la promesa. Anímate a sorprenderte. Posiblemente va a ser mucho más extenso, mucho más grande de lo que podés ver. Dios quiere sorprenderte porque Él quiere darte una extensión de herencia que va mucho más allá de tus límites. Pero esto va incluido con otra decisión que tenés que tomar hoy, es renunciar a tu satisfacción personal y decidir sacrificarte por el cumplimiento del plan de Dios, aun cuando esto signifique que lo vas a saludar de lejos y que llegarás al fin de tus días, quizá no habiendo recibido plenamente lo prometido, pero dando gloria a Dios porque acercaste más a los tuyos al cumplimiento de esa promesa. Sé parte de la edificación del arca y pedile a Dios que te permita buscar y formar a aquellos que se subirán al barco de su propósito. ¿Sabés cómo se llama esto? Decirle: Señor, dame herencia. Y si decís: pero yo no tengo ni hijos ni nietos y capaz que no los tendré, decirle: Señor, dame esos hijos adoptivos, esos discípulos, esas personas en las que me voy a poder sembrar, en las que me voy a poder multiplicar. Quiero desarrollar un espíritu delegado en mi vida, multiplicarme en la vida de otros, mirar para atrás y saber que siempre hay alguien que me sigue. Y yo bendigo este año que recién comienza en tu vida. Declaro que es un año de despegue, que te acercarás a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, que prosperarás en todo lo que emprendas, porque Dios está con vos y en todo te irá bien. Forja
Dejarás un destino más allá de tus límites y las próximas generaciones cosecharán tu siembra, porque Dios también multiplicará tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a su nombre.